Hola, buenos días muchachos, les saluda el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendice a mis alumnos, a nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema de ley de gravitación universal. Cuando vemos caer una manzana pensamos en la gravedad. ¿Existe la gravedad en el espacio? La gravedad es constante en cualquier lugar. ¿Qué pasaría con la Tierra si no existiera la fuerza de gravedad? Y bueno, Newton sabía que la fuerza determina los movimientos de los cuerpos. Dedujo que para entender cómo se movían los planetas era necesario proponer una ley para determinar la fuerza que describía la atracción gravitacional. Así, con la ayuda de los trabajos de Kepler, Newton concluyó que la atracción gravitacional que existe entre dos cuerpos varía con el inverso al cuadrado de la distancia que los separa. La ley de la gravitación universal se formula hoy de la siguiente manera: la intensidad de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Si las masas de los cuerpos son masa minúscula y masa mayúscula, y la distancia entre sus centros es de d, entonces la fórmula para calcular la intensidad de la fuerza gravitacional es F. Aquí tenemos que tomar en cuenta que las distancias se van a medir del centro del objeto al centro del otro objeto, de la otra masa. Entonces tenemos la fórmula de la fuerza es igual a G por M entre la distancia al cuadrado, donde F es fuerza. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos satisface la tercera ley de Newton. La fuerza tiene la misma intensidad, la misma dirección a lo largo de la línea que conecta los dos centros y sentidos opuestos. La ley de la gravitación universal permite calcular la fuerza gravitacional entre dos cuerpos celestes. Entonces, bien, tenemos que la F es la fuerza, va a ser igual a G, que la G es la constante de proporcionalidad llamada constante gravitatoria. El valor de esta letra va a ser G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Las masas siempre tienen que estar medidas en kilogramos. Recuerden, las masas en kilogramos. Va a ser la masa pequeña y la masa más grande. Si tuviéramos masas iguales, las vamos a representar de la misma forma. Vamos a tomar masa 1 o masa 2. Y la distancia se va a medir, en este caso la vamos a medir en metros. Ahora bien, un ejemplo dice: encuentra la magnitud de la fuerza gravitacional de atracción que existe entre el Sol y la Tierra. Entonces tenemos la masa del Sol es igual a 2 por 10 a 30 kilogramos y la masa de la Tierra 6 por 10 a la 24 kilogramos. La distancia entre los centros de la Tierra y el Sol es de 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces teníamos que la fórmula era F es igual a G por la masa entre la distancia al cuadrado. Aquí en estos problemas solo hay que sustituir los valores. De repente nos van a pedir una masa o algo así y vamos a tener que hacer un despeje, pero por lo pronto este es muy sencillo. Tenemos la G, que sería de 6.67 por 10 a la menos 11, que va a multiplicar a 2 por 10 a la 30, y esto a su vez va a multiplicar a 6 por 10 a la 24 sobre la distancia al cuadrado, que sería 1.5
por 10 a la 11 metros. Recuerden utilizar su calculadora científica. Entonces esto, si lo calculamos, primero hacemos esta parte y lo multiplicamos al final por esto, nos va a dar un valor de 3.6 por 10 a la 22, y como estamos hablando de fuerzas va a ser newtons. Este sería el primer resultado. Ahora bien, el siguiente ejemplo dice: ¿qué tan grande es la fuerza gravitacional entre dos esferas metálicas cuya masa son de 10 toneladas cuando su centro está a la distancia de 2 metros? Aquí es donde tenemos que, si tenemos aquí toneladas, tenemos que convertirla a kilogramos. Entonces, si 10 toneladas convertidas a kilogramos sería de 10.000 kilogramos. Entonces tenemos que la fuerza es igual a G por la masa entre la distancia al cuadrado. Nos dice que los datos sería la masa, sería de 10.000, la masa 12 también sería de 10.000 kilogramos, y la distancia sería de 2 metros. Tenemos la constante de gravitación, sería de 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces nos pide que saquemos la fuerza. Tenemos que la fuerza es igual a G, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 por 10.000 por otros 10.000 entre 2 al cuadrado. Sacamos el valor de todo esto y como resultado nos va a dar a 1.67 por 10 a la menos 3 newtons. Esa es la fuerza que ejercen esas dos esferas metálicas a esa distancia, y es relativamente muy pequeña la fuerza que se ejerce entre ellas. Y bueno, muchachos, de tarea, por favor, realizar los ejercicios de la página 170, y aquí se los dejo por los que no tuvieran libro. En el segundo problema van a tener que despejar la fórmula. Obviamente van a utilizar la misma fórmula, pero tienen la fórmula es igual a G por M sobre la distancia al cuadrado. Aquí van a tener que despejar D. Es el único inconveniente que pudieran tener, pero bueno, solo tienen que pasar la D para acá y lo demás va a quedar ahí para que ustedes lo resuelvan. Y bueno, muchachos, por mi parte es todo. Que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Chao.